Colombia, después de jugar los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018, ha vivido las verdes y las maduras, sobre todo en los siguientes 4 años, al menos de septiembre a noviembre de ese 2018. Ya que después de la eliminación de Colombia en el Mundial de Rusia 2018, con la cual hizo una actuación no la mejor pero decente, donde el verdugo esta vez, luego de Beckham y de Anderton, fue Eric Dyer, pues renunció a su cargo José Néstor Pekerman el martes 4 de septiembre de ese 2018. En el Palacio de Nariño, el encargado de despedir a José Néstor Pekerman para siempre de la dirección técnica de Colombia fue el aquel entonces presidente Iván Duque Márquez, siendo reemplazado primero por Arturo Reyes, que también dirigió a la selección en el Sub-20 de Chile, el suramericano, y también en el Mundial de la categoría. Me refiero precisamente a ese Mundial Sub-20, el cual debutó en un amistoso en la ciudad de Miami, más exactamente en el Hard Rock Stadium. 2-1 derrotó a la selección de Venezuela. Y después, el 11 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, en la capital del mundo, empató a 0 goles con la selección argentina, que quedó eliminada del Mundial de Rusia a manos del futuro campeón, en este caso la selección de Francia. Para octubre, en Tampa, Florida, ganó 4-2 frente a la selección de los Estados Unidos. Y con una noche de ensueño en Harrison del Cucho Hernández, la selección derrotó 3-1 a Costa Rica. Esos fueron 4 partidos amistosos de Colombia después del Mundial de Rusia con Arturo Reyes y ya que para el 2019 llegaría otro DT extranjero, el portugués Carlos Queiroz. Y en este capítulo de Clásicos JP recordaremos el proceso eliminatorio. Primero con Queiroz, después otra cosita más de Colombia rumbo al Mundial de Tierras Cataríes. Así que comencemos con esta saga. La selección colombiana estrenó en el banco a Carlos Queiroz después de la eliminación de Colombia del Mundial de Rusia 2018 y la injusta eliminación que tuvo como renuncia José Néstor Pekerman luego de 6 años y medio. Pekerman llegó a la selección en un amistoso que fue en día bisiesto frente a la selección de México en Miami y se despidió en la casa del CSKA Moscú, siendo eliminado del Mundial de Rusia 2018 a manos de penaltis de la selección de Inglaterra. Y también todos recuerdan ese golazo de tiro de esquina, cabezazo de Yerry Mina. Con Carlos Queiroz debutamos en un amistoso el 22 de marzo frente a la selección de Japón en el Estadio Internacional de Yokohama. Allí nuestra selección, el equipo de todos, terminó ganando el partido 1-0. Anotación de tiro penalti de Radamel Falcao García. Y no solamente estrenaron varios jugadores precisamente de la selección, entre ellos Lucho Díaz, la gran estrella en ese momento del Junior de Barranquilla, y que marcó su primer gol luego en el amistoso en el Estadio Mundialista de Seúl frente a la selección de la República de Corea, 4 días después. Pero ese partido, al igual que el 2017, lo terminó ganando la selección coreana. Para el mes de junio, la selección se preparaba para un nuevo reto, el primero con Carlos Queiroz, la Copa América en Brasil. Primero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el examen pre-Copa América fue contra la selección de Panamá, que también fue mundialista en Rusia 2018. Le ganamos a los panameños en el Campín el 3 de junio del 2019, 3-0. Lo mismo frente a la selección de Perú en el Estadio Monumental, la casa del Universitario de Deportes, también por el mismo resultado. Y con esto llegamos a la Copa América del 2019. Colombia fue ubicada en el grupo B con Argentina, Paraguay y la futura anfitriona de ese mundial que finalmente no fuimos, la selección de Qatar. El primer partido fue contra la selección de Argentina sobre las 5 de la tarde, hora de Colombia, a las 7 horas de Brasil, en el Estadio Arena Fonte-Nova de la ciudad de Salvador, Bahía, con arbitraje de Roberto Tovar. Y era la primera Copa América con el aparato del VAR. Y el VAR fue precisamente de Chile, Julio Bascuñán. Y después de un primer tiempo para el bostezo, llegaron los goles de Colombia. A los 70 minutos, un riflazo, un testazo de Roger Martínez.
y en el minuto 85 Duván Zapata. Este mismo jugador marcó en el partido frente a la selección de Qatar 4 días después, el 19 de junio, en el Estadio Morumbi de la ciudad de Sao Paulo, donde finalmente la anotación de Zapata llegó en el minuto 45. Central del partido, Alexis Herrera de Venezuela, el VAR Jesús Chucho Valenzuela. Y para el partido contra Paraguay, otros 4 días después, también en el Estadio Arena Fontinova de la ciudad de Salvador Bahía, el central del partido, Víctor Carrillo, y el VAR Anderson Daronco. El que justamente marcó para la selección colombiana fue Thabo Cuellar. Y Colombia terminó de manera invicta, así como en la Copa América del 2001, la denominada Copa de la Paz, la que terminó ganando gracias a Iván Ramiro Córdoba y demás. El goleador Víctor Aristizábal, también Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya, terminó líder con 9 puntos, sin recibir un solo gol. Pero esto no sirvió de nada, porque el rival para la selección colombiana en cuartos de final fue contra la selección de Chile. Bueno, aunque eso sí, el central del partido fue Néstor Pitana de Argentina y el VAR Fernando Rapalini. Ese VAR también de Argentina. La primera, la segunda, el tiempo suplementario. Bueno, no tan tiempo suplementario. Como tal, los 90 reglamentarios terminaron a 0 goles. Vamos bien, con ese arco en 0. Aguantaba tanto la selección colombiana. Por la selección colombiana marcaron James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina. Mientras que por el equipo chileno marcarían los jugadores Arturo Vidal, el Pitbull, Eduardo Vargas, el jugador Eric Pulgar, Charles Aranguis y Alexis Sánchez. El único en errar precisamente fue William Tecillo. Y sí, con el tanto de Alexis Sánchez, el mismo que le entregó en 2015, 4 años atrás, la Copa América por primera vez a Chile. Pues bien, le entregó el tiquete a la selección chilena a las semifinales para enfrentarse en Porto Alegre frente a la selección de Perú en la casa del Gremio. Y sí, amigos, Colombia se despedía precisamente de la Copa América de Brasil, donde el anfitrión se quedó con el título. Y después de 12 años, aunque eso sí, todavía Carlos Queiroz no fue despedido de la selección, ya que continuarían más amistosos para septiembre en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami. Empatamos 2-2 con la campeona de América en ese momento, la selección de Brasil, y después en Tampa, la Florida, con la participación de Poncho Zuleta cantando el himno nacional, empatamos a 0 goles contra Venezuela. Otra empatitis que vino en Alicante, España, el 10 de octubre frente a la selección de Chile. Y 5 días después, en la ciudad de Lille, nos ganó la selección de Argelia el 15 de octubre. Aunque eso sí, regresaron las emociones y tardíos goles, digamos, de la selección colombiana, porque ¿de qué vale la selección? El 15 de noviembre del 2019, también en Miami, enfrentamos contra la selección de Perú, donde finalmente le ganamos por la mínima, 1-0. Y con anotación de Mateus Uribe, también por la mínima, la selección se impuso en otro amistoso en Harrison, en Nueva Jersey, 4 días después, el 19 de noviembre, frente a la selección de Ecuador. Y con una vainita llamada pandemia del coronavirus, Colombia llegó al proceso Tierras de Qatar. Sí, el proceso Mundial 2022. El objetivo de Carlos Queiroz es que el equipo clasifique a su tercer Mundial consecutivo, pues la eliminatoria comenzaría en el mes de marzo con el juego Colombia-Venezuela y terminaría en el mes de noviembre del 2021 enfrentando a Venezuela en tierras chamas. Pero como ustedes comprenderán, la pandemia hizo imposible que la eliminatoria comenzaría en el mes de marzo del 2020 porque, claro, hubo muchos contagios, cuarentenas, tantas cosas que nos dejó esas cuarentenas y esa pandemia, esa cuarentena, esa centena. Por ende, la eliminatoria no comenzaría en el próximo mes de octubre, digámoslo así, que la selección colombiana tuvo que ver con el público.
Aunque bueno, su primer partido, claro, tenía que ser con la selección de Venezuela y se celebró el 9 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sin la presencia de público. Por todo lo que dijimos, la pandemia del COVID-19, el riesgo de contagios, las expansiones, bueno, tantas cosas que nos dejó esa pandemia del COVID-19. Allí la selección terminó ganando 3-0 y se pensaba que 3 mundiales consecutivos, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Pues bueno, tantas cosas que dejó la selección colombiana, por lo menos el primer partido frente a Venezuela. Pero en la segunda fecha parecía que iba a ser la primera derrota de Colombia, ya que terminamos empatando a 2 goles contra Chile en el Estadio Nacional el 13 de octubre. Pero después vino lo peor para Carlos Queiroz, porque el mes de octubre fue tan oscurísimo para la selección colombiana, ya que perdimos primero en Barranquilla el 13 de noviembre, 3-0, frente a la selección de Uruguay. Pero esto no sería lo peor. Visitamos la ciudad de Quito, el estadio Rodrigo Paz Delgado, la casa de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y no se imaginan qué pesadilla que nos tocó soportar, Dios mío santo. La selección ecuatoriana se impuso 6-1 increíblemente. Nos dimos cuenta lo jodido que después de Rusia 2018 era clasificar a un mundial de fútbol. Y como dicen por ahí, la actuación de Colombia es de lo peor que pudimos recordar en tanto tiempo, y más en una pandemia, en un proceso tierras cataríes. Y era oficial, Carlos Queiroz se despedía de la selección colombiana de fútbol luego de esa tremenda paliza que pudimos descontar en el término de la primera parte con un penal de James Rodríguez. Y para el mes de enero, otro reemplazo de esa selección que Ave María, con la cual tampoco le estaba yendo bien a otra selección, en este caso a la selección chilena, pues contrataron nuevamente a Reinaldo Rueda Rivera. Sí, amigos, Reinaldo Rueda Rivera, luego de ser campeón con Atlético Nacional 2 veces de Liga y una internacional en Copa Libertadores, o bueno, 2 con la Recopa Suramericana con Chapecoense. Volvía a dirigir a la selección colombiana después de la eliminación rumbo al Mundial de Alemania, bueno, al repechaje, porque finalmente fue la selección de Uruguay. Aunque eso sí, la selección comenzó debutando bien con Rueda. Primero el 3 de junio derrotamos 3-0 en Lima en el Estadio Nacional a la selección de Perú, pero después vino una serie de empatitis. Primero frente a Argentina 2-2 el 8 de junio. Después de esto se pausaron las eliminatorias, porque se jugaría la Copa América, que inicialmente se iba a jugar en nuestro país y en la Argentina. Pero como ustedes saben, también las cosas se complicaron con la situación social que estaba viviendo el país, y en el caso de Argentina, muchos contagios que dejó la pandemia del COVID-19. Y también muchas, pero muchas víctimas en el país gaucho. Por ende, la Copa América otra vez se jugó en 2019 y ahora en el 2021 en territorio brasilero. Y tuvimos una actuación muy, pero muy mediocre con esa selección colombiana. Primero, jugando muy bien y con gol de Edwin Crack Dorna. Derrotamos 1-0 a la selección de Ecuador en el estadio Arena Pantamal de Cuyabá el 13 de junio. Y sí, era la única victoria de Colombia en esa Copa América, ya que después empatamos con Venezuela en Guyana 0-0. Y por un resultado inverosímil, perdiendo Colombia 2-1. Perdimos con Perú y perdimos con Brasil, aunque eso sí, en el partido del 23 de junio, Luchito Díaz se hizo cipote golazo. Pero a pesar de clasificar por otros resultados, Colombia se enfrentó en cuartos de final frente a la selección de Uruguay, donde la figura en ese partido en el estadio Mané Garrincha de la ciudad de Brasilia fue David Ospina. Con eso estábamos cerquita de jugar una final de Copa América con Reinaldo Rueda Rivera, pero esos sueños nos arrebató otra vez la selección argentina con el Dibu Martínez. Y por ende la selección colombiana, para acordarse de tantos goles, jugó el partido por el tercer lugar, por la medalla de bronce, con la selección de Perú, donde con la figura del partido, Lucho Díaz, terminamos ganando 3-2. Bien por la selección colombiana, otra medalla de bronce, así como en el 2016, en la edición del centenario.
Pero después de esto se reiniciaron las eliminatorias. El 2 de septiembre empatamos a un gol frente a Bolivia. Aunque eso sí, el primer tanto fue de Roger Martínez en la parte complementaria. Y después, otra de las alegrías, pero podría ser la última alegría de tantos años para Colombia frente a la selección de Chile, ya que terminamos derrotándola 3-1 después de la victoria en Francia 98, la eliminatoria. Bueno, tantas cosas que pasaron con la selección. Marcaron Lucho Díaz, Miguel Ángel Borja y demás. Y esa era la última alegría de la selección colombiana después de tantos años contra Chile y después de tantas cosas que pasaron. Y después de esto, Colombia tuvo otra serie de empates a 0 goles. Primero en el estadio Gran Parque Central, en la casa del Nacional de Montevideo. Empatamos a 0 goles con Uruguay. Y le empatamos al mejor de esa eliminatoria, en ese momento la selección de Brasil, 3 días después en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano. Y otro 0-0 4 días después, que llegó frente a la selección de Ecuador, aunque eso sí vino el mar y le anuló el gol a Yerry Mina. Pero después de esto, otra derrota contra Brasil en el Estadio Arena do Corinthians el 11 de noviembre frente a la selección de Brasil. Y otro empate más frente a la selección de Paraguay en el Estadio Metropolitano el 16 de noviembre. Con eso significaba que la selección estaría más lejos de Qatar. Sí, amigos, no estaban escuchando más. Tan mal. Aunque bueno, vino otro amistoso de Colombia en la ciudad de Fort Lauderdale, en Boca Ratón, 16 de enero contra la selección de Honduras, donde se le ganó 2-1. ¿Pero de qué vale una victoria así? Porque vino precisamente un partido frente a Perú de estos, que Dios mío. ¡Ay! El 28 de enero nos enfrentamos a la selección de Perú. ¿Y de qué manera? Un partido tan vergonzoso de la selección en esa eliminatoria, en ese partido con Perú, que había que ganarlo para acceder tiquete para Qatar 2022, pero ese sueño se fue alejando y justamente los peruanos ganaron, sí, después de la eliminatoria del 98, el 30 de abril del 97. Y justo 25 años después, Perú le ganaría a Colombia 1-0. Bueno, después de la eliminatoria de Corea-Japón 2002, pero hay que aclarar que esa última victoria peruana en Barranquilla fue en la eliminatoria de Francia 98 y la última victoria como tal de los peruanos fue precisamente en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y después de esa eliminatoria que fue precisamente el 16 de agosto del 2001 en el camino a Corea-Japón 2002. Y con todo esto se estaba yendo para párvulos porque seguía un partido en Córdoba frente a Argentina con anotación de Lautaro Martínez el 1 de febrero y también perdimos. El único objetivo con Reinaldo Rueda era clasificar al menos al repechaje contra Kuwait y contra la selección de Australia. Y sí, para la fecha de marzo esta selección se puso las pilas. Y contra la selección de Bolivia derrotamos 3-0, pero en Puerto Ordaz la selección de Venezuela, con gol de James Rodríguez, derrotó a esa selección de Vinotinto. De Vinotinto que tenía esa selección, que la dirigía un viejo conocido como José Néstor Peckerman. Reinaldo Rueda Rivera dirigía nuestra selección. Pero tampoco sirvió de nada y esta selección terminó en el 6º lugar, mamita querida, la selección colombiana, porque en el partido de Perú contra la selección de Paraguay, los incas se impusieron 2-0 frente a la selección de Paraguay, clasificando al repechaje, donde finalmente se quedaron en el camino. Y nuevamente como el proceso a Corea-Japón y Alemania 2006. Los clasificados fueron Brasil con 45, Argentina con 39, Uruguay con 28, Ecuador con 26 y la selección peruana clasificó a la repesca con 24 y Colombia se quedó en el camino con Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela, terminando en la posición 6ª con 23 puntos. Aunque eso sí, algo de consuelo que le quedaba a la selección peruana quedar eliminado del Mundial Qatar 2022, perdiendo por la lotería en los penaltis frente a la selección de Australia. El repechaje se jugaría el 13 de junio en el estadio Ahmad bin Ali de la ciudad de Rayán. El partido en el tiempo reglamentario y en el tiempo extra terminó 0-0.
la cual la selección de Australia solamente en los penaltis. ¿Saben quién ganó, no? El primer penal fue precisamente de Bowley y largó. Después Gianluca Lapadula marcó el 1-0 para la selección de Perú. Después justamente el encargado de cobrar fue Aaron Mooy y convirtió el penalti de la selección de Australia. Luego vino Alexander Callens, el 2-1. El 2-2 lo convirtió el jugador Godwin. Después Luis Advíncula, el hoy jugador del Boca Juniors, largó. El 3-2 lo hizo Athin Grigswin. Renato Tapia puso el 3-3. El 3-4 lo hizo McLaren. El 4-4 Edison Flores. El 5-4 el jugador Mavil. Pero el encargado de cobrar el penalti para Perú fue precisamente el jugador nada más y nada menos que Ave María. Fue el jugador Alex Varela. Pero la figura en ese partido fue Andrew Radman. Y sí, con una jugada de esas, Australia se clasificó para la Copa del Mundo y Perú se quedó por fuera también. Finalmente la selección de Argentina con Messi, con Montiel, con Advíncula y con Di María ganaba la Copa del Mundo en diciembre. Pero bueno, la selección después de 2 mundiales consecutivos le esperó nuevos aires, nuevos vientos y tuvo un amistoso en territorio español el 5 de junio derrotando 1-0 a la selección de Arabia Saudita que sí fue al mundial. Y así terminamos esta saga de mundiales a los que no fue Colombia. Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, a excepción de los mundiales que clasificó con Pekerman, Brasil 2014 y Rusia 2018. Esos capítulos vienen en el mes de febrero en la historia de los mundiales. Aquí en JP Stay ponemos todo.